Entonces pasemos, si quieren, al siguiente problema. ¿Cuáles son las componentes del vector A? Aquí este vector lo ponemos así, ¿ya? Entonces, igual, este es pura trigonometría. Entonces, vamos a poner acá. Vamos a ponerle acá el ángulo de 60. Ok, sabemos que este es el vector A. Sabemos que este es el vector A. Y sabemos que esto está con un ángulo de 60, ¿ya? Entonces, ¿qué nos piden? Las componentes de este vector, que sería esta. Vamos a ponerle también. Este sería en Y y este sería el eje X, ¿ya? Entonces, para los componentes son lo que se mueve cada uno de estos, cada uno de estos vectores acá. Aquí sería la componente de AY y esta sería la componente AX, ¿ya? Igual, aquí que se forma otra vez un triángulo. Vamos a dibujarlo acá. Se forma este triángulo acá. Aquí tendremos el vector A. Aquí tenemos AY y aquí tenemos AX. Y aquí tenemos pues nuestro ángulo de 60. Igual, por ejemplo, yo lo que hago para que no se me olvide las razones trigonométricas es que escribo esta palabra particular que sería SOHCAHTOA. ¿Ya? Seno es opuesto dividido hipotenusa, coseno es adyacente dividido hipotenusa y tangente es opuesto dividido adyacente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar la componente en X, pues voy a usar coseno, porque es el adyacente o el cateto que está pegado a nuestro ángulo, ¿ya? Y para seno es el opuesto, que sería el cateto que está enfrente del ángulo. Entonces, pongamos acá, para sacar a X de primero, sería coseno de 60 es igual al cateto adyacente, que sería X dividido A, ¿ya? Y aquí sería, para el otro, seno de 60 es igual a Y dividido A. ¿Ya? Despejando esto, vamos a ponerlo acá, nos quedaría que AX es igual al vector A coseno de 60 y aquí AY sería el vector A también seno de 60. Entonces, viendo las respuestas, vamos a ver cuál es. Si me ayudan ahí, sería, vamos a ver, AX. No, AX coseno de 60, creo que es esta. Vamos a ver. Sí, La B no, sí. sí, esta sería acabar la respuesta. Como les digo, así van a venir los problemas. Es casi seguro que así van a venir. ¿Dudas con respecto a este? ¿No? No, dale ya. No, Ah, no. vamos a No, no hacer. hay ninguna. Ok, súper. Va. Igual esta clase la voy a estar grabando y se las voy a pasar más tardecito para que la tengan, para que la quieran pasar, no sé. Pero bueno, La miremos. prueba. Gracias. Dice, un corredor de alta velocidad arranca su auto desde el reposo y acelera 15 metros por segundos en una distancia de... creo que no puse la distancia acá. Vamos a ponerle... Bueno, vamos a ponerle 40 metros, ¿les parece? ¿Cuánto tiempo tarda el auto en correr? Entonces no sé si vaya a dar esta respuesta porque no me recuerdo de la distancia. Pero vamos a ver el proceso. Va. Entonces, ¿qué dice? Hay que tener en cuenta acá lo que dice el programa. Un corredor de alta velocidad arranca su auto desde el reposo. Aquí dice repaso, pero es reposo. Reposo, ¿ok? Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Si ponemos aquí los datos, ¿sí? Si ponemos aquí los datos, nos va a quedar que la velocidad inicial es 0 metros por segundos, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? La aceleración va a ser de 15 metros por segundos cuadrados.
Y la distancia acá, de X, va a ser de 40 metros. Si no estoy mal, es 150 metros. Ese 150. problema. ¿Ese lo tenés? No. 150. Me pasaron las preguntas de la Sí, va. prueba que venían. Ah, Ujú. va. Mira, pues, por ejemplo, sería, va, pongámosle 150. ¿Les parece? Para ver si nos da lo mismo. No quiere guardar. Bueno, 150. Entonces aquí nos están pidiendo el tiempo que tarda el auto en recorrer esta distancia. Esta incógnita es esta. Incluso tampoco tenemos velocidad final, o sea, no la podrían pedir también. No hay pierde. ¿Ok? Bueno, ya lo borro. Entonces, aquí hay varias ecuaciones que podríamos utilizar. Entonces, tenemos que utilizar, bueno, este problema es de MRV, ¿ok? Y tenemos que utilizar una ecuación que involucre estos datos, sin incluir este, ¿ya? Por ejemplo, tenemos que la aceleración es igual a velocidad inicial, perdón, menos velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Esto no lo podríamos utilizar. ¿Por qué? Porque tenemos dos incógnitas, ¿ya? Sería la velocidad final y el tiempo. Miremos qué otra podríamos utilizar. Por ejemplo, sería velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida, ¿ya? Esta tampoco la podríamos utilizar. ¿Por qué? Porque involucra bueno, esta no tenemos tiempo, ¿verdad? Incluso podríamos encontrar la velocidad final antes en esta. Miremos qué otra ecuación hay de MRV. Sería la distancia x es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si se dan cuenta, tenemos aquí x, que es la distancia, tenemos la velocidad inicial y tenemos aceleración. Entonces, directamente al utilizar esta ecuación, podríamos encontrar el tiempo, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Vamos a utilizar esto. Incluso lo que podríamos hacer también es que podemos sacar la velocidad final y, y luego calcular el tiempo. Pero bueno, aquí ya sabemos que la velocidad inicial es 0. Entonces todo esto se va a hacer 0. Entonces tenemos que la distancia va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Este 2 está dividiendo a toda esta expresión, entonces lo vamos a pasar a multiplicar. Entonces sería 2x es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado. Siguiendo acá, esta aceleración está multiplicando, va a pasar a dividir. Y esto, ya despejado de una vez, sería igual a la raíz de 2x dividido a. ¿Alguien tiene duda de cómo llegué a esto? Simplemente pasamos este a dividir, queda el tiempo al cuadrado, y lo que hacemos es que este cuadrado nos queda como raíz. ¿Dudas? ¿No? No, dale. No. Entonces aquí el tiempo va a ser igual, sustituyendo datos, a 2 por x, que sería 150 metros, dividido la aceleración, que sería de 15. ¿Ok? Entonces, esto nos va a dar, por ejemplo, en el examen creo que daban de una vez las raíces. Esto, si se dan cuenta, 150 dividido 15 son 10. 10 por 2, 20. Entonces, eso sería raíz de 20. Vamos a ver cuánto da la raíz de 20, solo para ponerlo. Raíz de 20 es igual a 4.47. Sí, cabal, esa era la distancia. 21 segundos. ¿Ok? Entonces la respuesta sería esta. O lo mismo que decir raíz de 20. O sea, ahí sí que no hay pierde. ¿Dudas? En los problemas nos van a pedir que tengamos bien puestas las dimensionales, ¿no? O sea, que vayamos señalando cuál se va o cuál se...
¿O cuál es la dimensional de cada cosa, no? No, mira, al final el problema, perdón, el examen, lo bonito de este examen es que no te piden procedimiento, o sea, no hay problema. Lo que sí tienes que tomar en cuenta es que todas tus dimensionales al principio de tus datos tienen que estar con las mismas variables, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí, si hubiera aparecido velocidad, por ejemplo, aquí en aceleración, kilómetros partidos segundos cuadrados, tendrías que hacer la conversión. Pero ya si tienes todos, por ejemplo, este problema que te los daba ya todos en una misma dimensional, pues ya solamente haces el cálculo, ¿ah? Ah, va. Está bueno, Ajá, entonces. No todo importa bien. eso. Nada, no importa. Sí. Ah, va. Va, miremos, pues, dice, considere un objeto de 3 kilogramos de masa en caída libre. ¿Cuál es su magnitud de la fuerza en Newton que actúa sobre él? Este es bastante sencillo, o sea, es solo de concepto. Sabemos que la fuerza de gravedad va a ser igual a la masa por la gravedad. La gravedad aquí la podemos tratar, ahí en el examen les va a decir antes en las instrucciones si la tratamos como 10 metros partidos segundos cuadrados o si la tratamos como 9.8 o si la tratamos como 9.81. Yo creo que en este problema sí la van a tratar con 10 metros partidos segundos. Entonces nos están pidiendo cabal la magnitud de la fuerza. ¿Ok? Entonces la magnitud de la fuerza simplemente la vamos a calcular así. Sería la fuerza de gravedad va a ser igual a la masa, que es de 3 kilogramos, por, en este caso, 10 metros partidos segundos cuadrados. Y nos la están pidiendo en Newton. Ahorita vamos a ver eso. Esto, al realizar la multiplicación, nos va a quedar 30 kilogramos por metro dividido segundo cuadrado. Y esto que miran acá, esta dimensional, es lo mismo que decir Newton. Entonces, aquí, ¿cuál es la respuesta? La D. ¿Ok? ¿Dudas con respecto a este? Eso estaba bastante sencillo. Como les digo, es solo de tener el concepto. Todo bien, gracias. Ok, Sí, está bien, gracias. va. Pasemos con este. Este es un poco más complicado, siento yo. Vamos a ver. Va. Dice, un trabajador arrastra un mueble de 50 kilogramos de masa a una distancia de 4 metros para repararlo. Si el trabajo realizado es de 200 joules, ¿cuál es el valor de la fuerza empleada? Va. Entonces vamos a ver aquí el trabajo. Es lo mismo que decir fuerza por distancia, ¿ok? Y esto va a darse en estas dimensionales, en joules, ¿ok? El trabajo va a ser en joules. Aquí la fuerza va a ser en newtons y la distancia va a ser en metros, ¿ya? Entonces sabemos que newton por metro va a ser la dimensional de joules, ¿ok? Entonces vamos a ver qué datos tenemos aquí. Ok, nos dicen la masa del mueble, que sería de 50 kg. La masa y la distancia aquí es de 4 metros. ¿Ok? Si el trabajo realiza un trabajo, o sea, nos están dando ya el trabajo que sería de 200 joules, ¿cuál es el valor de la fuerza empleada? Incluso ni siquiera vamos a utilizar este, si no estoy mal. ¿Sí? Cabal, no vamos a utilizar este. Entonces aquí nos dan, bueno, tenemos esta, W es igual a la fuerza por distancia y nos están pidiendo la fuerza. Entonces esta como está multiplicando pasa a dividir. Sería W dividido D es igual a la fuerza o lo mismo que decir exactamente los 200 joules dividido la distancia de 4 metros. ¿Ya? ¿Qué habíamos dicho que era joules? Joules era, vamos a ver, vamos a hacerlo con otro color. Los joules eran newton por metro. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa al dividirlo? Este y este se cancela y nos va a quedar las dimensionales en newtons. Esto daría como resultado 50 newtons.
Y aquí cabal sabemos entonces que la respuesta correcta es la C. Y así.